Buenas tardes estudiantes, ¿qué tal? Continuamos con lo que son clases de física. Esta vez tenemos el tema de potencia. Es un tema relacionado con trabajo mecánico que ya habíamos estudiado la semana anterior. Si tal vez no recuerdan el tema, les sugiero que vuelvan a ver el video. Pero igualmente aquí haremos un breve repaso sobre el tema anterior, aunque no profundizaremos en lo que son ejercicios sobre trabajo, simplemente conceptos básicos de lo que era el trabajo. Nos dice que trabajo, mecánicamente hablando, trabajo que se representa con la letra W, se refiere a la relación entre el componente de la fuerza, que se representa con la letra F, y el desplazamiento, que se representa con la letra D. Por lo tanto, el trabajo realizado por una fuerza constante al mover un objeto es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y la componente de la fuerza que sea paralela al desplazamiento. Podemos aquí observar entonces una persona que está empujando una caja, es decir, para empujar la caja necesita aplicarle cierta cantidad de fuerza. Recordemos que la fuerza se mide en newtons. Bien, al mover esta caja la está desplazando cierta cantidad de distancia, ¿verdad? Es como en la segunda ley de Newton, fuerza es igual masa por aceleración. Entonces esta distancia que la mueve multiplicada por la fuerza nos da como resultado la constante del trabajo, bien, donde su fórmula es W igual F por D, es decir, trabajo mecánico o trabajo es igual a fuerza por distancia. Bien, el trabajo para las unidades de trabajo son, primero, multiplicar la fuerza, que es en newtons, por la distancia, que es en metros. Al multiplicar nos da como resultado joules, o simplemente representado con la letra J. Entonces las unidades de trabajo se miden en joules. Vamos ahora a ver lo que es potencia. ¿Qué tiene que ver entonces la potencia con el trabajo? Como ya vimos en el trabajo, tomamos en cuenta lo que es la distancia y la fuerza aplicada. Sin embargo, en la potencia tenemos que añadir una variable más. Nos dice que la potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por una unidad de tiempo. Puede asociarse a la velocidad de un cambio de energía dentro de un sistema o al tiempo que demora la concreción de un trabajo. Por lo tanto, es posible afirmar que la potencia, que se representa con la letra P mayúscula, resulta igual a la cantidad de trabajo, o sea W, dividida por el tiempo, es decir, por T. Bien, nos quedaría entonces la fórmula de esta manera: P, que es potencia, es igual a trabajo dividido para el tiempo. Esta es la variable que agregamos esta vez, que es el tiempo. Se lee de esta manera: potencia es igual a trabajo dividido para el tiempo. Podemos aquí observar en esta imagen, que es similar al tema anterior de trabajo, podemos observar aquí una persona que está jalando un peso o una masa ubicada sobre un pequeño montacargas, ¿verdad? Esta es la fuerza que está aplicando la persona, es una fuerza horizontal, ¿verdad? Es paralela al desplazamiento. Tenemos también aquí el desplazamiento, es decir, la cantidad de metros que se está moviendo este objeto, ¿verdad? Lo que ahora estamos considerando es el tiempo, es decir, cuánto tiempo tarda en mover esta masa, esta cantidad de distancia, aplicando una cantidad de fuerza determinada. Entonces, cuando tomamos en cuenta el tiempo, se convierte en una potencia, ¿correcto? Las unidades de potencia son los watts, o vatios también se les puede llamar. ¿Cómo se obtienen los vatios? Se obtienen de dividir el trabajo para el tiempo. Recuerden que el trabajo son joules y el tiempo son segundos. Entonces, al dividir joules para segundos, el resultado nos da watts o vatios. Seguramente han escuchado este tipo de unidad de medida de watts o vatios en lo que son las unidades de energía o de unidades eléctricas. Por ejemplo, en la planilla eléctrica seguramente han observado que su consumo les llega en watts o en kilowatts. Estos también son unidades de potencia. Igualmente, lo que son en el caso de vehículos, como son los motores, también se puede calcular su potencia, pero con una unidad de medida llamada caballos de fuerza, o horsepower según sus siglas en inglés. Bien, vamos a ver entonces unos ejercicios de lo que es potencia en base a lo que acabamos de observar. Nos dice si W, que es la potencia,
Es la cantidad de trabajo es la cantidad de trabajo realizado durante un intervalo de tiempo. La potencia media durante ese intervalo está dada por la ecuación potencia es igual trabajo sobre tiempo. No se confundirán, no crean que porque está la T es trabajo, no. Trabajo se representa con la letra W, tiempo con la letra T. Bien, recuerden que arriba el trabajo es en newtons y abajo el tiempo es en segundos. Veamos un ejemplo. Un caballo tira de una carreta con una fuerza de 45 newtons para moverla 20 metros durante 12 segundos. Fíjense que ahora tomamos en cuenta el tiempo. Nos dice la pregunta, ¿cuál es la cantidad de potencia que se está realizando o aplicando en este ejemplo? Si recordarán, este es el ejercicio, uno de los ejercicios de la actividad anterior, de la semana anterior, sobre lo que era trabajo. Bien, entonces tenemos que un caballo está jalando una carreta por una distancia de 20 metros. Lo está haciendo aplicando una fuerza de 45 newtons. Bien, y se ha tardado un tiempo de 12 segundos. Con estos datos necesitamos calcular la potencia. Bien, pero primero necesito calcular el trabajo. Fíjense que aún no tengo cuánto trabajo está aplicando este caballo. Por lo tanto, necesito calcular el trabajo. Esto ya vimos en la clase anterior. Si no han visto el video, tienen que observarlo para que puedan comprender de mejor manera. Caso contrario, no podrán comprender este tema. Entonces tenemos aquí la ecuación de trabajo. Nos dice trabajo es igual fuerza por distancia. Tenemos la fuerza, tenemos la distancia 20 metros. Bien, multiplicamos 45 newtons de fuerza por los 20 metros que ha movido la carreta del caballo. Multiplicamos 45 por 20 nos da 900 y newtons por metro nos da total a joules. Una vez que ya tenemos el valor de del trabajo y ya tenemos el tiempo, ahora sí recién podemos calcular la potencia. Colocamos la fórmula de potencia y reemplazamos los valores. Trabajo, como vemos, es 900 joules. Y tiempo que tenemos aquí, el tiempo que se ha tardado en mover 20 metros la carreta son 12 segundos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dividir 900 para 12. Al dividir 900 para 12 nos saldrá como resultado 75 watts. Recuerden que la unidad de medida de potencia son los watts. Por lo tanto, respuesta, la cantidad de potencia que aplica durante 12 segundos es de 75 watts. Bien, significa que la potencia que ha empleado este caballo para mover esta carreta 20 metros durante 12 segundos es 75 watts. Lógicamente, si se tarda más tiempo será menos potencia. Si se tarda menos tiempo, entonces es porque ha aplicado una potencia mayor. Vamos a observar un último ejemplo. Nos dice una persona jala una caja con una cuerda en una inclinación de 50 grados, aplicando una fuerza de 40 newtons para moverla 15 metros. ¿Cuál es la cantidad de potencia aplicada si tarda 20 segundos en mover la caja? Tenemos entonces aquí una persona que está jalando una caja, ¿verdad?, con una cuerda, lo cual está aplicando una fuerza de 40 newtons. Bien, nos dice que la distancia que ha logrado mover la caja es de 15 metros. Y ha tardado un total de 20 segundos, ¿correcto? Pero fíjense esta vez que la fuerza que está aplicando, aquí podemos observar la cuerda desde donde está jalando, no es paralela al desplazamiento. Recuerden que en caso de que la distancia o desplazamiento no sea paralela a la fuerza, hay que aplicar función coseno. Entonces, en este caso, necesitamos primero calcular el trabajo, o sea, W. Porque aquí tenemos un ángulo de 50 grados. ¿Sí ven? Los grados que nos indica 50 grados. Tenemos entonces que trabajo es igual fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Esto también observamos en la clase anterior. Si no han observado el video, tienen que verlo para poder entender este tema. Reemplazamos los valores. Fuerza tenemos 40 newtons, distancia que movió la caja 15 metros, coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo de la fuerza? 50 grados. ¿Sí ven? Multiplicamos primero 40 por 15,
nos da 600, y luego esto en la calculadora, si no tienen calculadora científica, pueden usar el celular, lo ponen horizontalmente y les aparecerá la función coseno. Entonces 600 por coseno de 50 grados, nos queda en total 385,67 joules. Entonces este es el trabajo que se está realizando. Nos falta calcular la potencia, es decir, cuánta potencia aplicó para mover esta caja durante 20 segundos. Ponemos la fórmula, P es igual W sobre T, o lo que es lo mismo, trabajo sobre tiempo. Reemplazamos los valores, el trabajo ya lo calculamos, es 385,67 joules sobre el tiempo, que son 20 segundos. Luego dividimos 385,67 joules para 20 segundos y nos queda como resultado 19,28 watts. Bien. Respuesta: la cantidad de potencia que aplica durante 20 segundos es 19,28 watts, ¿correcto? Lógicamente, si es que varía la cantidad de tiempo, entonces variará también la potencia. Vamos a ver un ejemplo aquí rápido, les explico. No tomemos en cuenta los 20 segundos. Digamos que ahora ha jalado nuevamente la caja, pero esta vez ha tardado menos. Digamos que el tiempo que ha tardado ha sido igual a unos 10 segundos. Bien, es decir, ha tardado menos, ¿correcto? Por lo tanto, aplicamos la misma fórmula de potencia. Trabajo ya tenemos calculado porque los valores no han cambiado. Siguen siendo 15 metros de distancia que se han movido, siguen siendo 40 newtons y sigue siendo con una inclinación de 50 grados. Por lo tanto, vamos a utilizar este resultado. Entonces tenemos P de potencia es igual a trabajo, ¿cuánto es? 385,67 joules, ¿verdad? Listo, todo esto sobre el tiempo, que esta vez son 10 segundos. Vamos a hacer entonces con 10 segundos. Bien, finalmente lo que hacemos es dividir 385,67 para 10. Cuando dividimos para 10 solamente movemos la coma un espacio hacia la izquierda. Nos quedaría entonces 38,5 watts. Bien, fíjense que a pesar que el tiempo ahora es menor, es decir, tardó menos tiempo, tardó 12 segundos en mover la misma distancia, esta vez la cantidad de watts o de potencia fue superior. ¿Sí ven? Entonces, entre menos tiempo se tarde en realizar un trabajo, mayor será la potencia. Esto se puede ejemplificar con lo que es un auto o una moto. Imaginen un auto que recorre cierta distancia, digamos 1 kilómetro, ¿verdad? 1 kilómetro, aplicando una fuerza de 100 newtons, por ejemplo, y se ha tardado unos 10 segundos, de unos 30 segundos, pongamos 30 segundos. Entonces significa que ha aplicado cierta cantidad de fuerza. Pero si vuelve a recorrer la misma distancia con la misma cantidad de fuerza, pero esta vez se tarda menos segundos, entonces significa que su potencia ha sido mayor. Bien, recuerden que la fuerza de un motor no puede cambiar, ya que es una fuerza constante. Lo único que cambia es su aceleración y velocidad. Listo, esto es entonces el tema relacionado con potencia. Es un tema muy sencillo y que tiene mayor relación con lo que es trabajo mecánico.